Vamos a abrir la Biblia en Lucas 11. Lucas 11. En Lucas 10 vimos que Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Envió primero a los 12, luego envió a 70 a predicar el Evangelio. Cuando ellos vuelven de haber predicado el Evangelio, están llenos de gozo por lo que vivieron, el gozo de la misión. Y Jesús también se regocija al verlos, y Jesús le dice al Padre: yo te alabo, oh Padre, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Eso está en Lucas 10, 21. Hay un contraste entre sabios y entendidos que no entienden, piensan que no necesitan aprender de Jesús y no entienden, no le siguen. Y por el otro lado, niños, los pequeños, personas insignificantes, absolutamente insignificantes para la época, que entienden qué es lo que está pasando, aprenden a ser discípulos de Jesús y le sirven a Jesús. Hay un contraste bien claro entre dos grupos de personas. Luego de esto aparece en escena un sabio y entendido, un intérprete de la ley que quiere atacar a Jesús con la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él lo único que quiere es encontrar algo para atacar a Jesús. Y luego inmediatamente Lucas nos presenta a una mujer a los pies de Jesús, en la posición del discípulo, dedicada a aprender cómo ser discípula de Jesús, cómo vivir como discípula de Jesús. El contraste es constante en el Evangelio según Lucas, es total. Y seguido otro enorme contraste: por un lado, un discípulo que ve a Jesús orar, por lo que le dice Jesús: enséñanos a nosotros, tus discípulos, a orar. Y a continuación, como vimos el domingo pasado, gente que está entre la multitud. Algunos se maravillan, la multitud no la ve y dice: wow, se maravillan de lo que hace Jesús. Jesús echa fuera un demonio y dice: la gente se maravilla. Pero entre la gente, algunos lo que quieren es atacar a Jesús. Todos parecen lo mismo, en la multitud todos parecen lo mismo, pero unos están maravillados con Jesús y otros están camuflados y le atacan. En este grupo que le ataca, unos dicen que Jesús echa fuera demonios, ¿por quién? Por Belcebú, por Satanás. Y otros simplemente le siguen, vieron cualquier cantidad de milagros, pero le siguen pidiendo una señal para ver si creen en él, para ver quién es, ¿no? Otra vez el contraste, uno detrás del otro. Siguen apareciendo reflejadas las palabras de Jesús. Por un lado están los sabios y entendidos que no entienden, piensan que no necesitan aprender de Jesús y no le siguen. Y por el otro lado, los niños, los pequeños, los insignificantes para esa época, que están entendiendo qué es lo que está pasando, aprenden a ser discípulos a ser discípulos de Jesús, a ser como Jesús, aprenden a servir a Jesús. Y Jesús define su obra con estas palabras. Miren en Lucas 11, 21, Lucas 11, 21, en medio de ese contraste, ¿no? Recién un discípulo le había pedido: enséñanos a orar, quieren aprender, pero por el otro lado Jesús echa fuera un demonio y ahí está la gente que unos dicen: echa fuera demonios por Satanás, otros dicen: otra señal y ya creemos. Y miren el versículo 21, Lucas 11, 21. Cuando el hombre, Jesús explica esto de que le dicen: pero tú echas fuera demonios por Satanás. Y Jesús explica: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Viene uno más fuerte y le quita ¿qué? Todas sus armas en que confiaba. Le quita las armas en las que confiaba, por lo tanto el hombre fuerte estaba en paz. Pero ahora vino uno más fuerte y le quitó lo que le daba la autoridad
de ese lugar. Es una cuestión de autoridad. Antes gobernaba ese hombre fuerte, pero vino otro más fuerte que él y le vence. Cuando Jesús toma autoridad sobre una vida, Satanás huye porque ya no tiene autoridad sobre esa persona. Cuando Jesús toma autoridad sobre una vida, Satanás tiene que huir porque ya no tiene autoridad sobre esa persona. Cuando Jesús doblega la rebelión contra Dios que tenía la persona, Satanás ya no tiene lugar. Ya no tiene con qué trabajar. Jesús dice que Él es ese otro más fuerte que le quita todas sus armas en que confiaba. Jesús le quita todas las armas en que confiaba Satanás. Y Jesús agrega y reparte el botín. Como ven, no hay medias tintas. Cuando Jesús toma la autoridad, Satanás ya no tiene autoridad. Por eso Jesús sentencia en el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. El que no recoge, no es neutral. Desparrama. No hay punto intermedio. Como vimos el domingo pasado, Jesús expulsa un demonio y esto lo ve toda una multitud y parece todo lo mismo. Parece que todos son lo mismo, pero no lo es. Dentro de la multitud había gente que decía, echa fuera demonios por Satanás. Y otros piden señales, y otros se regocijan, otros están maravillados. Y Jesús afirma que el que no está con él, está contra él. El que no es conmigo, contra mí es. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué es esto que dice Jesús de el que no es conmigo? ¿A qué se refiere Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué considera Jesús ese estar con él? ¿Tener una buena opinión sobre Jesús? ¿Está lindo Jesús? Sí, Jesús vino de Dios. Aprenderse el lenguaje del discípulo. Como siempre digo, si uno saluda a una persona en el trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Si una persona, o si alguien saluda a alguien dentro de la iglesia, Dios te bendiga. Aprenderse el lenguaje del discípulo, aprender las cosas, las filosofías o pensamientos o doctrinas del discípulo, solo eso. ¿Qué considera Jesús que es estar con él? Bueno, Jesús está diciendo que o estás bajo su autoridad o sigues bajo la autoridad de Satanás. Él acababa de echar fuera un demonio y le dicen que echó fuera el demonio por Satanás. Jesús explica que eso es imposible, que o es lo uno o es lo otro, que se trata de una guerra entre dos reinos. El demonio dejaba mudo a ese hombre, Jesús le devuelve el habla. Son dos acciones contrarias, son acciones totalmente opuestas, completamente opuestas, son dos reinos opuestos. Si Jesús echó fuera el demonio es porque trabaja para el reino contrario al del demonio. A través suyo, el reino de Dios está atacando al reino de las tinieblas. Y en esta guerra, la situación es bien sencilla, dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Para Jesús está clarísimo. Los que están con Jesús tienen la misma misión que Jesús. Los que están con Satanás hacen justo lo contrario. El que no recoge, desparrama. El que no sana, su vida daña a otros. No hay personas en el medio, no hay personas de ambos bandos. El martes estoy de un bando, no un banda, sino un bando. El martes estoy en un grupo y el miércoles paso al otro. Y el jueves digo, hoy siento que voy a estar en el grupo de Jesús. Vi una predicación, bueno, no una predicación, vi un video de 1 minuto y medio, leí una frase por Facebook, hoy siento que voy a estar con Jesús.
Miren el gozo de saber. Hay personas sometidas a la autoridad de Jesús haciendo lo mismo que Él, y hay personas que no están sometidas a la autoridad de Jesús, por lo que no hacen lo mismo que Él. Por lo tanto, siguen perteneciendo al reino de Satanás. Jesús dice, contra mí es. Y asegura, el que no recoge, desparrama. Lo asegura con toda claridad. Lo terrible es que no es neutral. ¿Lo entienden? No es neutral, no es inofensivo. No es neutral, no es inofensivo. El que no recoge, no es que, bueno, pero no hace daño. Bueno, pero ahí está, no hay problema. El que no recoge, desparrama. El que no edifica, destruye. La persona que debería estar sirviendo a Jesús, pero no lo hace, no es algo inofensivo según Jesús. Estar cerca de esa persona es dañino, según Jesús. Él piensa que simplemente no está haciendo el bien, pero no es solo eso. Jesús dice que no solamente no está haciendo el bien, sino que acercarse a esa persona hace daño, desparrama. Eso sí, no importa lo que dice, no importa que por supuesto va a decir, no, yo amo a Jesús, yo soy más jesucito, más jesucista que los jesucistas. No importa lo que dice, no importa lo que dice creer, no importa si se aprendió toda la cultura cristiana y todo el lenguaje evangélico habido y por haber, o si experimentó algo de la obra de Jesús, no importa. Incluso Jesús dice que es peor si una persona experimentó algo de la obra de Jesús, pero ese algo que experimentó no la llevó a vivir bajo la autoridad de Jesús. Vuelvo a decir, hoy tenemos todos los ruidos habidos y por haber. Vuelvo a decir, es peor si una persona experimentó algo de la obra de Jesús, pero ese algo no la llevó a vivir bajo la autoridad de Jesús. Supongamos una persona, oramos hoy, Señor, sánala, y se sana. Experimentó algo de la obra de Jesús, pero si ese algo no la lleva a vivir bajo la autoridad de Jesús, es peor para esa persona. Esto lo leí en una frase en Facebook. Jesús dice, el que no recoge, desparrama. Si, por ejemplo, la persona experimentó una liberación de un demonio, pero esa liberación de demonio no lo llevó a estar bajo la autoridad de Jesús, no la frasecita de Facebook, según Jesús, es peor. Miren en el versículo siguiente, en el 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, hay una liberación de un demonio, la persona es liberada del demonio y el demonio busca un lugar y dice, voy a volver a la persona en la que estaba. Buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla limpita, pero sin nadie habitando ahí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven claro? ¿Está claro ahí? Está clarísimo y terrible, absolutamente terrible. El intentar una conducta neutral, no estoy lejos de la iglesia, yo me voy a eventos cristianos de domingo, todos los domingos a las 10 de la mañana, pero no vivo para Jesús, Él no es mi Señor. No solo es un engaño, no solo te hace un perfecto instrumento de Satanás para desparramar mientras piensas que eres inofensivo, sino que al intentar una conducta neutral es el camino para consecuencias terribles. Terribles.
Acusaban a Jesús de echar fuera demonios por Satanás, pero él explica que es imposible, se trata de dos reinos tan separados que si la persona que es liberada del demonio no cambia de reino, no se sujeta a la autoridad de Jesús, esa persona sigue perteneciendo al mismo reino. Jesús está diciendo, ustedes no entienden, o sea, yo no puedo echar fuera un demonio cuando el demonio pertenece a un bando contrario, el demonio hace una cosa, yo hago lo contrario. Ahora, si una persona es a tal punto que son dos reinos, que si una persona no cambia de reino, por más que eche fuera el demonio, la persona sigue estando en el mismo reino y vuelve el demonio con 7 peores. Si de alguna manera experimentaste algo de Jesús, pero no vives bajo la autoridad de Jesús, ese hombre fuerte, Satanás, aún tiene armas en que confía para operar en tu vida. Es recién cuando tu vida está rendida a Jesús que viene una autoridad superior y toma el control. Por eso Santiago 4:7 afirma: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, ¿qué es? Someterse a Dios. Ahí recién puedo resistir al diablo y ahí recién va a huir de una vida. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mucha gente asiste a reuniones cristianas los domingos, pero siguen pensando que le va bien a la persona que continúa en sus propios planes de vida. Mira, fulano de tal, le va bien igual, no pasa nada. Escuchan la palabra semana tras semana y dicen, qué lindo, qué linda canción, qué lindo. Pero dicen, no, pero aquel hizo cualquier cosa, aquel hizo tal cosa. No pasa nada, no pasa nada. Igual que aquella persona del Salmo 10. El Salmo 10, versos 5 y 6, habla de un tipo de persona. Ahí cuenta de ese tipo de persona. Tus juicios los tiene muy lejos de su vida. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. No pasa nada. Y agrega, dice en su corazón, no seré movido jamás. Está en rebelión y dice, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es una palabra que usamos todos los días, pero lo que está diciendo, nunca me va a pasar nada malo. Nunca va a cambiar mi suerte. Nunca voy a recibir nada malo. No voy a pagar consecuencias por esto. Eso es lo que dice en su corazón. Ese tipo de persona vive su vida como mejor le parece y piensa, no me va a pasar nada. Es lo mismo. Pero Jesús acaba de decir en este pasaje que aún la obra que ese tipo de persona puede haber experimentado de Jesús es para peor en su vida. Jesús lo acaba de decir. No el pastor fulano, no John Stockton. Jesús lo acaba de decir. Pero claro, muchas veces ves una vida en el presente y parece como si la Biblia mintiera. Ves a esa persona y piensas, bueno, la verdad es que no le va mal, no le cayó un rayo, uno espera, bueno, ahora viene el rayo, entonces uno se aleja, ¿no? Y dice, bueno, que le caiga a él y que no me caigan pedazos a mí, ¿no? Pero uno ve que va campante y contento. Dice, bueno, quizás mañana, quizás pasado, pero no pasa nada. No pasa nada. Es infiel a Cristo, desobedece a Cristo y ahí está. No pasa nada, como si nada. Pero, primero, ese tipo de persona ya está siendo usada por Satanás para, en vez de recoger, desparramar. Ya está siendo usada para eso. El diablo lo está usando para hacerle pensar a otros que uno puede ser infiel a Cristo y que no pasa nada. Ya está siendo usado por Satanás. Segundo,
Por lo general, las consecuencias de la infidelidad no se ven de un día para el otro. Asaf, en el Salmo 73, tiene esos días de crisis que quizás tú también has tenido, esos días que uno dice, al final da lo mismo, Señor, ¿qué es lo que pasa? O sea, es como, o sea, da lo mismo servirte que no servirte. Es como uno piensa, viven como si nada, el infiel a Cristo vive como si nada, hasta que Dios le habla a Asaf que esas personas están puestas en deslizaderos, están cayendo de a poco. Es un día, es de repente. Un día se hace notorio. Asaf dice en el Salmo 73, verso 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores de repente. Sin duda, hermanos, es mejor creer a Jesús. Los que son infieles a la misión de Jesús no son los bienaventurados. No sé si le hagas a tu hermano. Es ridículo, pero... Los que son infieles a Cristo no son los bienaventurados. Aún la obra que ese tipo de persona puede haber experimentado de Jesús, aún eso es para peor en su vida. Jesús nos dice a quiénes les irá bien. El realmente bienaventurado es el que rinde su vida y vive bajo la autoridad del Señor de señores. Jesús lo dice. Miren en el versículo siguiente, en el 27, mientras él decía estas cosas, continúa el relato, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados, les irá bien, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A esos les irá bien, dice Jesús. No importa lo que veas, no importa lo que te parece, no importa esos momentos que parece que todo da lo mismo. Lo que Jesús dice es verdad y se va a cumplir. Él es el testigo fiel de la verdad. Jesús dice, más bienaventurado que nadie es aquel que me oye y obedece. Más bienaventurado que nadie es el que tiene la actitud del discípulo, el que quiere aprender de mí para vivir como discípulo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra de Dios. Esos son los bienaventurados según Jesús. Ellos son los niños, los pequeños, personas insignificantes para la época, que pasan como, déjalo. Pero ellos entendían lo que estaba pasando en ese momento, aprendían a ser discípulos de Jesús y les servían. Escuchaban la enseñanza de Jesús y querían vivir en obediencia a su Señor y Maestro. Mientras tanto, los otros o le hacían preguntas para atacarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O le hacían preguntas para atacarlo, o le atacaban de forma directa. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Eso está en Lucas 11:15. O siempre le faltaba algo, ¿no? Siempre le faltaba algo como para confiar que lo que estaba sucediendo venía de Dios. Siempre una señal más, Señor. Haz una cosita más. Yo todavía no estoy convencido. Yo todavía tengo mis dudas. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Lucas 11:16. Estos últimos nunca están convencidos, o sea, no te desanimes, nunca están convencidos. Ellos le pedían otra señal más. Siempre personas así, siempre están mirando lo malo, siempre tienen algo para decir. Ellos siempre van a dudar de ti, siempre. Lo hacen porque siguen al Señor. Ellos
necesitan que seas malo. Hay una necesidad de que tú seas malo. Ellos no se quedan con que no quieren, porque sería fácil, lo hablamos con algunos hermanos el domingo pasado, sería fácil que dicen, no, yo no quiero al Señor. No. Yo llevo 20 y tantos años, casi 30 años, jamás escuché a una persona que diga, ¿sabes qué? No quiero. No. El malo tienes que ser tú. Algo pasó y por eso es que toma esa decisión. Siempre necesitan que tú seas el malo. Sus conciencias no los dejan tranquilos y necesitan encontrar excusas. Jesús les responde a esas personas también. Miren el versículo 29. Si lo ven, el pasaje viene todo seguido. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Jonás fue tragado por un pez y lanzado al tercer día. Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a desaparecer de la vista del hombre, pero volver al tercer día. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y cambia de historia bíblica. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba, cuenta 1 Reyes 10 del 1 al 13, la reina de Saba recorrió cualquier cantidad de kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, pues he aquí más que Salomón, el Hijo de Dios. Pero ellos lo menospreciaban, ellos no obedecían. Y Jesús dice que más allá de lo que veamos en el presente, los que viven sus vidas en obediencia a Él son los bienaventurados, y los que no viven su vida en base a lo que Él enseña, a su voluntad, esos van a pagar las consecuencias. En el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Al predicar la palabra de Jesús, he aquí más que Jonás en este lugar. Al predicar el Evangelio, he aquí más que Jonás en este lugar. Porque el Evangelio es la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la enseñanza de Jesús. He aquí más que Jonás. Jesús nos dice quiénes son los bienaventurados y a quiénes les irá mal. El asunto es si lo creemos o no lo creemos. Ese es el asunto. Lo que necesitamos, los que oímos las palabras de Jesús y experimentamos algo en nuestra vida de la obra de Jesús, es rendir nuestras vidas a Jesús. Y si rendimos nuestras vidas a Jesús, la luz va a llenar nuestra casa. En vez de experimentar algo de Jesús y seguir en guerra, seguir combatiendo con la autoridad y las tinieblas tienen lugar, cuando rendimos nuestra vida a Jesús, la luz llena esta casa. Miren el versículo siguiente, por eso continúa así Jesús en el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Nos rendimos completamente a Jesús y llena la casa de luz. Es decisivo el qué hacemos con la luz que recibimos al conocer las palabras de Jesús y experimentar algo de Él. Es decisivo. ¿Qué hacemos con la luz que estamos recibiendo al oír su palabra, al tener su palabra y al experimentar la obra de Jesús? Es decisivo qué hacemos con eso. Por eso el versículo siguiente, en el 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, la luz entra por el ojo.
Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que oímos de Jesús transforma cómo vemos todo. Cada vez que estamos leyendo su palabra, cada vez que estamos escuchando su palabra, ¿transforma cómo vemos todo? ¿O simplemente oímos y no vivimos? Jesús debe afectar toda nuestra perspectiva de vida. Toda nuestra perspectiva de vida. Porque según Jesús, como ves, así vas a estar. Como ves, todo lo que te rodea, tu vida, tu familia, tu trabajo, esto, la iglesia, todo, como lo ves, así vas a estar. Si ves todo oscuro, vas a estar lleno de oscuridad. Si ves todo con buen ojo, así va a estar tu vida. Miren, leemos lo completo del versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, está infectado, está contaminado, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Verdad que Jesús no dice repite esta oración y ya está? ¿Verdad que Jesús no dice, mira, ahora te dejo la tarea, ve todos los domingos a tal hora, si te vas a congregar en Misio es a las 10 de la mañana, si es Córdoba Sur, a las 10 de la mañana, si es en Carlos Paz a tal hora, o si vas en otra iglesia, es tal hora, pero ve todos los domingos a reuniones cristianas y ya está. ¿Verdad que no dice eso? Dice que, que como veo, así se contamina o llena de luz. ¿Qué hago con la luz que recibo de Jesús? Es absolutamente decisivo. ¿Verdad que no dice con que estés de acuerdo, con que digas Jesús murió por mi pecado? Con que lo digas ya está. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad que lo dijo Jesús? ¿Verdad? Me asustan porque 5 dijeron amén. Eso está en Mateo 7, del 21 al 23. Es terrible. Personas que creen que pueden participar de reuniones cristianas y ser parte de la iglesia sin rendir sus vidas a Jesús y piensan que no van a tener ninguna consecuencia. Terrible. Es terrible. Lo que pasa simplemente es que están en tinieblas. Eso es lo que pasa. En tinieblas, en oscuridad. Ya la oscuridad está afectando su vida, su corazón. No se dan cuenta de la situación porque están en tinieblas, en oscuridad. Como Sansón. Sansón coqueteó con el pecado y pensó, no va a pasar nada. Coqueteó con una vida que no estaba rendida a la voluntad de Dios y no va a pasar nada. Hasta que sus enemigos lo vencieron y lo primero que le hicieron fue arrancarle los ojos. Ya no veía. Si vives tu vida pensando que puedes estar a medias con Jesús y a medias con lo que a ti te parece, ya tu mirada está en oscuridad. Ya tu mirada está en tinieblas. Lo que pasa es que por la oscuridad no te das cuenta. Mira lo que agrega Jesús en el versículo 35. Mira pues, ten cuidado, mira pues. No suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. No suceda que en tu desobediencia vas patinando y te vas entrando en una zona de oscuridad y lo que a ti te parece que está bien, esté mal. Lo que a ti te parece que es normal, no sea normal para Jesús. Lo que a ti te parece que va a traer buenos resultados, no sea que traiga terribles resultados. Lo que a ti te parece que no va a pasar nada, que un día venga y pase, porque estás en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ellos pensaban que podían vivir a medias con Dios y a medias con una vida según su propio parecer, pero estaban en oscuridad al punto que tenían a Dios delante echando fuera demonios y ellos decían, echa fuera demonios por Satanás, y otros le seguían pidiendo señales. El problema de ellos era su ojo. Ese era su problema, el ojo con el que veían todos.
el ojo con el que veían todo. Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Su desobediencia abría la puerta a que Satanás fuera su consejero y les explicara cada situación, le hiciera exégesis de cada situación. Esto sucede por esto, no, esto es lo otro, esto yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Por su desobediencia veían todo oscuro y pensaban que su mirada era perfecta. Yo, la verdad, muchísimas veces me sorprendo de la interpretación de ciertas personas a ciertas situaciones. Me quedo helado. O sea, me quedo helado. ¡Wow! ¡Qué raro! Por ahí escucho que le dieron a cierta situación una interpretación tan retorcida, tan oscura, tan retorcida. La semana pasada hablaba con un hermano que me contaba en otra congregación que hacían esto y hacían esto y hacían, y me lo contaba y claro, me daba cuenta cómo a él en esa época se le había hecho normal que las cosas fueran así oscuras. En esa época, no estoy diciendo que hoy, sino me lo contaba, era como que él volvía a esa época, y esto era así, esto era así. Y digo, wow, cuánta gente está en oscuridad y piensa que todo es lo mismo, pero en sus ojos tienen la oscuridad. Esa interpretación de la situación habla más de ellos que de la iglesia. Esa interpretación retorcida, oscura, habla más de cómo está su ojo que de cualquier otra cosa. ¿Por qué interpretaron la forma tan retorcida? Jesús responde, cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Todo lo ven oscuro porque lo quieren ver así. Hay un anhelo de que sea así. Eligen ver la situación oscura, como sucedía aún ante el mismo Jesús. Las personas preferían ver, lo echa fuera no podían negar que Jesús había echado fuera el demonio. No podían negar que la persona no hablaba y ahora sí hablaba. Por lo que es mentira. No. Como la persona que dice, yo no tengo pruebas, pero ya las voy a encontrar. Si no tienes pruebas, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Para qué te va a poner a buscar pruebas? Pero porque no podemos negar de que esta persona no hablaba y ahora habla. Y a alguien se le prende la oscuridad. Echa fuera demonios por Satanás. No podían negar el milagro, por lo que deciden ensuciar el cómo se hizo ese milagro. Pues igual. Sí, ya sé, ¿no? La persona dice, no. Mi problema no es con Jesús. Mi problema no es con Jesús. Mi problema es con tal persona. Mi problema no es con Jesús. Si yo hubiera estado frente a Jesús, lo hubiera amado, yo hubiera sido como esa mujer que le tiraba el perfume a sus pies y aunque si tiene pelo corto como alguien que le cortó la esposa, igual se pone una peluca y se lo seca. Yo amaría tanto a Jesús si estuviera frente a Jesús. Sí. Ellos leen las palabras de Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Y ellos dicen, yo estoy con Jesús. Sí. Bueno, estas personas que está relatando aquí Lucas, cuando tenían a Jesús delante, decían algo muy parecido. Ellos decían, mi problema no es con Dios, mi problema es con este hombre. Mi problema es con este que hace esto y hace lo otro. Mi problema no es con Dios. Yo a Dios lo amo con todo mi corazón. Aleluya. Tenían delante a quien Dios había enviado, pero todo lo veían oscuro. Claro, como Dios no es una persona física, que uno es como Dios me dijo. No, Dios no te dijo. O que te pueda hablar, o que te pueda confrontar, o que te pueda decir esto. Como Dios no es una persona física que podemos oír y ver, siempre el problema de esas personas no es con Dios, es con tal hermano. No es con Dios, es con el pastor. No es con Dios, es con la iglesia. Siempre. Pero si los ves, siempre hay un patrón de conducta. Ellos se juntan
con quienes ellos pueden manejar. Siempre se juntan con los que pueden manejar. Los compran. Mateo, ¿qué necesitas? Te quiero un montón. Y ahora Mateo es presa de mi rebelión. Clave, confróntalos. Diles que están haciendo tal o cual cosa mal. Eso está mal. Eso, vas a ver cómo ya el romance se termina. Porque su problema siempre, siempre, siempre es la autoridad. La autoridad. Odian la autoridad. Odian la luz. Ellos quieren pastorearte, no que los pastorees. Es un problema de autoridad, de rebelión. Es un Jesús que se fabrican a su gusto, a su imagen y semejanza. Me junto con este y con este porque los puedo manejar. Pero la autoridad, como exactamente lo mismo como aquella gente tan peligrosa que Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas el medio hermano de Jesús, en su carta, antes de Apocalipsis, en el versículo 8, dice: rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Eso los define. Y así en oscuridad luchan contra el reino de Dios. Miren en el versículo 9, perdón, en el versículo 9 no en el versículo 9, sino que Juan 11, 9 y 10, Jesús asegura: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche tropieza. ¿Lo ven? El que anda, lean primera de Juan capítulo 1 que dice que no hay ninguna tiniebla en Dios, pero que si pecamos andamos en tinieblas. O sea que si vivo en rebelión, yo puedo decir que creo lo que sea. Yo puedo decir, aprenderme todo el lenguaje cristiano, pero si ando peleado con la autoridad de Dios, ando en tinieblas y tropiezo. Soy yo el que está tropezando porque estoy andando en tinieblas, porque mi ojo está oscuro y mi cuerpo se llenó de oscuridad y veo todo contrario. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche tropieza. Y Jesús explicó que ni el reino de Dios ni el reino de Satanás se divide contra sí mismo. Lo vimos en Lucas 11, versículos 17 y 18. Más bien el reino de Dios pelea contra el reino de Satanás y el reino de Satanás pelea contra el reino de Dios. Y agregó: el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. El que no es con Jesús no recoge y daña. Para que eso no te pase, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Jesús dice que si experimentaste algo de la obra de Jesús y escuchas sus palabras, pero no te sometes genuinamente a Él, eso que experimentaste y que oyes es para peor. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La clave, la gran clave está en el versículo 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Abandonan toda rebelión. Toman la posición del discípulo de Jesús. Se someten a Él, le siguen a Él, diseñan su vida conforme a la voluntad de su Dios. Así todo tu cuerpo va a estar en luz. Lo dice Jesús. Ahora sí, en el versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. No teniendo parte alguna de tinieblas, sin rebeldías, sin medias tintas, sin negociaciones donde Dios no forma parte de la negociación, pero uno piensa, Él me entiende, sin desobediencias, sin seguir tu propio plan de vida, sino que Él es tu Señor. No más combates entre hacer lo que te parece y lo que Él quiere que hagas. Si es así, todo tu cuerpo está lleno
lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. O como leímos al principio, sin que Satanás tenga armas en las que confía en tu vida. O como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, ni deis lugar al diablo. Sé propiedad plena de Jesús. Y Satanás va a dejar de guiarte por la oscuridad, a través de la oscuridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que necesitamos es rendir nuestras vidas a Jesús y nuestro ojo va a ser bueno. Y será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. A todos nosotros se nos confió más o menos el experimentar algo de la obra de Jesús en nuestras vidas. Todos nosotros nos sentamos aquí semana tras semana tras semana para ser expuestos a la luz de la palabra de Dios. Depende de nosotros qué hacemos con esa luz. ¿Qué hacemos con esa luz? Solo hay dos reinos. Solo hay dos caminos, el estrecho y el ancho. Solo hay oscuridad o luz. Solo puedes estar bajo la autoridad de Jesús o bajo la autoridad de Satanás. Y el que no recoge, desparrama. Y el que rinde su vida a la autoridad de Jesús, Satanás tiene que huir. Santiago 4:7. Jesús dice, ese es el bienaventurado, ese es el bienaventurado, ese es al que le irá bien. Cuidado con lo que oyes, cuidado con cómo lo ves, cuidado, porque el diablo odia tu alma, te detesta, odia a la iglesia, odia a Jesús y ataca. No te va a venir con los cuernitos y con el tridente y la cola y la malla roja. Viene disfrazado de algo que tú digas, ¡ay, gracias! La única posibilidad de escapar de las tinieblas es rendir la vida entera a la luz de este mundo. Jesús. Jesús. Así el intérprete de la ley, de Lucas 10, del 2 al 37, el intérprete de la ley podía saber mucho, pero al no vivirlo, caminaba en oscuridad. Así Jesús le explicaba, como vimos, a Marta, que María escogió esa única cosa necesaria, la buena parte, porque si no dedicas tu vida a ser discípulo de Jesús, andas en tinieblas y tropiezas todo el tiempo pensando que no pasa nada. Advertencia de Jesús, amor puro. Y hermano, y con esto termino, hermano, si estás viviendo para Jesús, si estás entregado a hacer lo que tu Señor quiere que hagas, eres de Él. Propiedad de Jesús. Él venció a Satanás en tu vida y Jesús te asegura, eres bienaventurado. Jesús te lo asegura, eres bienaventurado. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, es terrible ver constantemente alrededor personas que son utilizadas por Satanás para intentar hacerte ver que puedes vivir en desobediencia y deslealtad a Cristo, que puedes abandonar su obra y que no pasa nada, no pasa nada. Ellos son usados por el diablo para desparramar. Estos que atacaban a Jesús o que le hacían preguntas contaminadas todo el tiempo, estos estaban entre la multitud, al igual que aquellos que estaban admirados por Jesús, hambrientos, sedientos de Jesús. Pero mantente fiel a Jesús, mantente caminando por fe. Un día se va a cumplir exactamente la palabra de Jesús. No va a pasar ni una jota ni una tilde. Todo lo dicho por Dios se va a cumplir con exactitud. Y cuando dice bienaventurado, se va a cumplir. Un día será expuesta la realidad de cada uno. El apóstol Pablo habló de que en el momento en el que venga el Señor, el momento cuando venga el Señor, aclarará también en el próximo, cuando venga el Señor, aclarará también lo oculto de las tinieblas y
manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. Y en Romanos 2:16 escribió que eso sucederá en el día... ¿Se están durmiendo? Despiértate tú que duermes. Y en Romanos 2:16 escribió que eso sucederá en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Eso va a suceder, según la palabra de Dios, cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Eso que no pasa nada, da igual, es que es lo mismo. Dijo Jesús, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Jesús prueba la fe, Jesús forma, trata, te hace que sigas confiando, que sigas creyendo, te ejercita en la fe, de creer más en su palabra que en lo que ves. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. En un día los secretos de los hombres quedarán expuestos como la luz del mediodía y todo se verá con toda claridad. Bienaventurado, mantente fiel. Jesús te asegura que un día vendrá tu recompensa. Jesús lo asegura.